Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren bien. Hoy voy a tocar un tema que realmente viene pues de la mano a todas las preguntas que me hacen siempre, donde yo vaya. Talleres, programas, etcétera, siempre me hacen esa pregunta. Y realmente pues yo la contesto humildemente de acuerdo a mis consultas, de acuerdo a la experiencia que he tenido durante tantos años. Pero yo les digo que es interesante poder nosotros conocernos realmente bien, para poder decir que la comunicación con el más allá o la comunicación con los espíritus o las almas que han partido, que se nos han adelantado, pues tiene que ver siempre con nuestra mente. Desde luego que yo también me pregunto, hay veces me hago mis análisis personales y en el seminario lo dije, bueno, yo me pregunto a mí misma que quién es la que se comunica, si es mi yo, si es mi ser, si es mi esencia, si es que tengo una mente mística o el misticismo está en mi mente o tengo una mente llana o mi mente es flexible para poder adaptarme a las circunstancias de lo sobrenatural. ¿Cómo me comunico con los espíritus? ¿Cuándo es el momento adecuado de poderme comunicar con ellos o ellos conmigo? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener? Y eso, entre otras o muchas más preguntas, siempre están a la palestra mía. Siempre me lo preguntan y por eso es que voy a hacer unos videos sobre esto. Contando, desde luego, los casos que están protocolizados, donde hay testigos, que es lo más importante. Yo no sé, tal vez porque la formación en el derecho nos obliga a tener una evidencia. Las evidencias es importante, las pruebas, pero lo más importante también es que el consultante, cuando llega a vos, o a usted, perdón, se vaya contento o por lo menos sane alguna herida, sane aquella ganas que tenía de poder saber algo de aquel que se fue, de aquel ser querido, ya sea madre, padre, abuelito, amigos, etcétera, hijos, nietos, etcétera. Es importante también saber que nuestra mente, como les dije en los otros videos, nuestra mente tiene un clic o por decirlo así, un cerebrito pequeñito. Y cada uno o cada ser humano es diferente. Cada ser humano tendrá diferentes capacidades, diferentes facultades. Yo siempre digo que yo no llamo a esto un don. Por favor, no se ofendan. Yo lo que lo digo es una facultad o una capacidad que también la tiene usted y la puede ir desarrollando poco a poco. Ok, ¿qué requisitos? Yo sinceramente en mi corazón les puedo decir que el requisito más grande o para mí es el amor. Es el amor ese amor, perdón, con lo que vos vas a hacer las cosas. Ese amor donde el espíritu, el alma o aquel ser sabe que tú tienes para él, pero también para el consultante, repito. Un amor que sobrepasa un entendimiento, que pasa barreras y un amor que lleva de la mano un objetivo sano, limpio, blanco, sin nada que pueda manchar esa comunicación. También es importante la empatía que van a hacer desde el momento en que empezás a hablar con el consultante, con el cliente, en la sesión, con la persona que llega. Cuando te vienen a hablar y nace esa empatía, ese cariño que es de un momento a otro donde se da, también es importante para mí, porque así va fluyendo, va dándose de una forma maravillosa y, repito, sobrenatural la comunicación. Desde luego que sí. En el triángulo que siempre les explico, donde en la puntita está el espíritu, el alma
el ser que he partido. En un ladito está el consultante y abajito, en el otro lado, en la otra esquina, estoy yo. En ese triángulo tiene que haber, aparte del amor, desde luego, tiene que haber unas ganas de poder llegar a una conversación o una comunicación. Pero cuando yo pongo siempre en el triangulito, en la puntita de arriba, al espíritu, es porque él es el protagonista de la sesión. Desde luego que yo siempre he dicho que ellos ya saben cuando el consultante o su familiar va a llegar a mí, cuando me sacan la cita, etcétera, porque desde arriba es donde planifican todo. Es increíble. Yo no tengo palabras realmente. Hay veces, como lo dije en el seminario, cómo poder transmitir esa comunicación. Así que yo solo soy una humilde servidora para el espíritu, para el alma, para el ser y para el consultante. Soy el teléfono, definitivamente. Ahora la palabra de medium está muy en boga. Y por un lado me alegra mucho porque así el mundo pues se está abriendo, las mentes ya están haciéndose más flexibles. Pero cuando yo empecé, que toda la vida he tenido estas facultades, pues más bien era todo lo contrario. Uno se escondía, uno tenía miedo de hablar, etcétera, por el juzgamiento, repito, social e ideológico o religioso que existía en ese tiempo. Así que, como le dije, les conté en el seminario, yo decía, bueno, yo pasé por donde asustan definitivamente, porque era pararme a una sociedad, a un mundo donde no se hablaba de esto, donde no se podía comprender, es más, donde era pecado. Así que para los que están ahora saliendo, realmente yo sí puedo decir que hay que tener un poco de, como les podría decir humildemente, un poco de camino, un poco de tener una línea que no sea una línea de circo, una línea que sea más bien que manche esta conversación con los cielos. Así que el requisito es importante para mí, como repito, el amor, pero el querer también y el amor del consultante. Desde luego que el espíritu que está arriba, esa esencia, como lo planea todo, ya ha tenido su permiso y ha podido hacer todo lo necesario ya arriba en los cielos para poderme hablar o comunicar. Es algo interesante porque en una consulta que tuve, yo estaba con la señora, su esposo. Estábamos comunicándonos y en eso el papá y la mamá oyeron la voz de su hijo. En un momento que, desde luego, yo me concentro, normal, desde luego, pero en un momento que yo volví a ver a la esposa y el esposo, al mismo tiempo, ellos se volvieron a ver como asustados. Y me dice ella, ay, creo que oí a mi hijo. Y yo le dije, no, no crea, es que lo oyó. O sea, el amor que había en esos padres, en esa pareja, para poder oír a su hijo, esas ganas porque realmente la cita la habían sacado hace como 4 meses. Entonces, esa espera, todo lo que ella sentía, lo que quería y que se llegó, por dicha, la hora de podernos encontrar, eso también hace, por decirlo de alguna manera, una burbuja de amor y de intenciones buenas donde pudieron escuchar la voz de su hijo. Yo siempre repito, esto es sobrenatural. No tengo otra palabra. Pero una vez que vienen con las buenas intenciones, yo sé cómo ellos salen totalmente diferentes a cómo entraron. Ella lloraba y me decía, es que yo lo oí, es que la voz. Y le hago, sí, así es. Y el Señor, claro, ustedes saben que los hombres son un poco más, como más ruillos, más fuertes. Y él solo también, yo le vi el momento donde se le salían sus lágrimas. Entonces yo les dije, disfruten de este momento, de un momento que nace de el amor, de la partida también, entre los tres.
Ok, ahora, ¿cómo? Ya les expliqué, no hay un secreto. Yo no les puedo decir, hagan esto y esto y esto. No, lo que hago en los seminarios y en las charlas es darles unos pasitos nada más para poder sacar el medium o la persona con esas facultades que hay en ti, que hay dentro, porque lo tenemos aquí, todo lo tenemos. Simplemente tenemos que dejar todos los prejuicios anteriores en una cajita del recuerdo, por decirlo así, y poder abrir la mente, poder abrir ese ser, ese yo, para que puedan gozar como lo hicieron estos señores. Repito, ¿será que mi esencia, me dices que usted es muy mística? No, yo no soy nada mística. Yo soy una persona normal, común y corriente, donde hay que ir a hacer pues, los trabajos que todo el mundo hace. Simplemente es que sí me preparo, desde luego me preparo en lectura, etcétera, pero me preparo en corazón y en sentimiento. Yo nada más cierro mis ojos y digo, bueno, espíritu, si estás para poderte comunicar, si estás para hablar, por ejemplo, con estos padres, hazlo. Yo estoy aquí, yo no hago nada, yo soy como la antenita. Ahora, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos lo hacen de acuerdo a cómo ellos quieren o pueden. Por ejemplo, hay momentos, hay ocasiones donde yo solo escucho la voz. Y entonces yo le digo, bueno, por ejemplo, estamos con el ejemplo de la pareja. Él tenía una voz ronca, hacía así, mucho así, etcétera. Ciertas cosas que solo los padres o el familiar o el amigo puede reconocer para poder decir, bueno, sí es él. Bueno, y me dicen ellos, efectivamente tenía algo que lo habían operado y entonces él tenía una manera de hablar, o sea, un característico. Era única, único por decirlo así. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo hago también yo? Lo hago a través de los sentidos, a través del oído, en este caso, a través de los ojos, de la vista, del olor, del pálpito, del paladar y más que todo del sentimiento. Yo a veces lo siento, lo siento. Entonces yo les puedo decir, lo estoy sintiendo donde viene para acá, lo estoy sintiendo donde se mueve, pero también hay veces, depende, lo puedo decir, bueno, él ahora está atrás suyo, está vestido también de tal manera. Ellos escogen todo, ellos mueven todo, porque para mí es imposible saber si, por ejemplo, tenía la camiseta de cuadros, etcétera. Entonces yo les voy diciendo, es una camiseta así, pa. Y el consultante o los consultantes van. Así que, y repito, el protagonista, el que hace todo es el ser, el espíritu, el alma, aquel que se fue, aquel que está en esos cielos, en esos mundos, que tiene una comunicación especial, porque nunca desaparece. Muchas ocasiones me dan cosas. ¿Cómo es? Me dice en el seminario, pero ¿cómo es que le dan cosas? Bueno, simple. Yo estoy sentada así, como les estoy hablando así, son mis consultas. Entonces yo donde lo veo, yo oigo un maní y lo veo que con un maní me lo da, o sea, me da. Yo tengo el sabor a maní. Entonces yo le digo, bueno, es que me está dando como un maní. Entonces dice, ay, sí, es que él comía mucho maní, por ejemplo. O me está dando una cajeta, o me está dando café. En muchos de los casos, hasta la marca del café o lo que están tomando, me dicen, por ejemplo, en un caso que se me viene, es uno que decía, eco, yo ya, eco. Primero me había llevado, el espíritu me había llevado a la cocina, me enseñó su casa. Entonces yo le iba diciendo, tu casa es así, así, así. Y lo que está tomando en la cocina es eco. ¿Eco qué era? Pues la marca del café o lo que tomaba. También en otra ocasión, perdón, estaba el señor o el espíritu, por decirle el esposo de la señora, en la sala, sentado. Nosotros pasamos, la esposa y yo pasamos por la sala y vuelvo a ver y había un sillón y le hago, vea, su esposo está ahí sentado. Y entonces la señora se quedó así y le hago,
está sentado y está con un vaso transparente, está tomando como agua amarilla, no sé qué es, si es un whisky o algo, y me está ofreciendo whisky. La señora hizo así, bueno, asustada al principio, pero después me dice, sí, ese era el asiento de él, y él ahí eso era lo que hacía. A veces se tomaba un whisky y siempre que llegaba alguien se lo ofrecía. Le digo, bueno, él está sentado así, así, su bata es así, va. Ok. Entonces, ¿qué hago? A través de los sentidos. ¿Qué usé ahí? La vista. Ahí lo vi perfectamente. El paladar donde me regaló, me ofreció el whisky. Y después, cuando, bueno, ya fuimos a la oficina de la señora, pues ya pude hacer otros sentidos, el uso de los otros sentidos, como también cuando lo sentía. Es que es increíble. Y lo más increíble que cuando yo cuento, como ahora, cuando estoy en charlas, cada caso como que regreso a ese caso y hasta que todo se me paraliza. Ok. Entonces, ¿cómo? De acuerdo a como ellos quieren. ¿Cómo? De acuerdo a los sentidos. A todos los sentidos que tenemos. Hay veces siento que me jalan el pelo detrás. Esos son los niños. Los niños hay veces sí, como tengo el pelo tan largo, yo siento que por la cintura me jalan el pelito. O depende de lo que yo ande. Si me pongo, ustedes han visto que yo uso muchas pulseritas, pero es que hay veces sí me las tocan, me jalan los niños las pulseras. Entonces tengo que quitármelas cuando hay un caso de niños. Se ponen a jugar. La pregunta siguiente es ¿cuándo? Cuando ellos quieren. ¿Cuándo? Cuando se da el momento necesario. Yo no puedo decir, bueno, mañana voy a hacerle a usted una consulta y va a pasar esto. No es así. Muchos de los casos no se dan, porque no es cuando yo quiera, no es que yo cojo un teléfono y lo llamo, hey, ¿cómo estás? Vení. No, es cuando ellos quieran. Repito, por ejemplo, la pareja donde hablamos ahora primero. Esa pareja tenía casi 4 o 5 meses de haber sacado la cita conmigo. ¿Cómo llegó todo lo que pasó, etcétera? Hubo cancelaciones, muchísimas cosas que se atrasaron también. Y llegó el momento, el día, la hora, etcétera, y hubo la comunicación. El hijo estaba, yo siempre les digo, estaban sentados esperando para que los padres llegaran en este momento. ¿Cuándo? Cuando ellos quieren. ¿Cómo? Cuando ellos quieren. Ellos son los que llevan la batuta. En mi caso, no sé en los demás, desde luego. ¿Cómo los veo? Me preguntan mucho también. ¿Cómo los veo? Como ellos quieran presentarse. Hay veces solo lo siento. Es como que lo siento y en el mismo sentimiento le va dando la figura. Porque yo no sé cómo son. Primero, no quiero fotos, no quiero saber nada, ni nombres, ni nada, nada. Así que si yo le digo, bueno, veo una señora, en este caso que era la mamá de un señor, yo la veía caminando así. Y luego es una señora morena, pequeña, el pelo papá, y va caminando así, como que arrastraba los pies. Y él me dice, sí, es mi mamá. Y le digo, sí, su ropa es así, así. Me dice, así es. O sea, nunca he visto, nunca he visto una foto de ella, nunca supe nada de ella. En ese momento ella me da todo para que yo pueda decirle, esa forma de poderle decir al hijo, en este caso, que sí era esta señora. En este momento estoy recordándome también a una señora que fui de un muchacho a hacerle la consulta. Y eso fue antes de la pandemia. Es que ese caso es increíble porque estás hablando con él cuando en eso veo a la par una señora pequeñita. Yo soy chiquitica. Yo soy pequeñilla, pero era más pequeña, estaba a la par y le hago, mira, veo una señora así con trencitas, es de, como indita, su ropita, etcétera. Me dice, ah, es mi abuelita. Le digo, bueno, la veo y ya empezamos a hablar, etcétera. Cuando yo me vine a mi casa, y ya por lo general siempre, cuando hago consultas afuera, bueno, por lo general antes de acostarse, pues uno tiene que darse su bañito con agua caliente. Entonces ya arreglé todo, la tinita para descansar y poner el agua caliente y lo que le echo yo. Cuando vuelvo a ver, estaba la señora, estaba a la par de la tina.
Oh my God, yo casi me muero. Porque aunque yo hago siempre esto, pues sí me impacta la facultad que ellos mismos tienen. Yo no, realmente ni yo tengo facultades, son ellos. Y le digo yo, mira, pero chiquita, le digo yo, ¿qué está haciendo aquí? E inmediatamente llamé al señor, al muchacho, y le digo, mira, tu abuelita está aquí conmigo. Y luego, el otro día fui otra vez, que iba de pasada y tuve que irse a dejar porque luego no, 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 no. Así que son cosas que yo no puedo explicar lo que sucede. Es mi vida, por decirlo, paranormal, porque muchas de las personas considerarían eso paranormal, pero para mí es normal. Entonces, ¿cómo los veo? Como ellos quieran presentarse. Por ejemplo, hay veces los veo así, como me ven ustedes. Y eso es porque la fuerza o la energía que tiene la consultante, el familiar, el que viene es muy fuerte. Y la energía de ese espíritu es muy fuerte. Entonces, si hace ese triángulo, explota. Y los puedo ver muy, muy bien, como verlos a ustedes muy bien. Un caso muy importante que lo dije en el seminario fue que una vez yo iba por mi ciudad y me topé a un señor que era amigo mío y era el novio de una amiga mía. Entonces lo conocía muy bien. Y iba caminando, me lo topo y yo me devolví porque no me saludó. Entonces él estaba viendo como para allá. Entonces me lo topo y le digo, Diay, ¿cómo está? Y él no me veía, era solo fijo, fijo, fijo. Y yo le seguía hablando porque era normal, ¿verdad? Pero sí después cuando le seguía hablando, yo noté que no me quería hablar porque solo veía para adelante. Entonces yo dije, bueno, hasta luego. Y dije yo entre mí, qué raro. Seguí caminando. Entre mí solo pensé, bueno, está buscando a alguien, que no me reconoció, que es imposible que no me reconozca, porque éramos muy amigos también. Bueno, la cuestión que 3 meses después, o 10 después, no, eh, como una semana o dos, voy a la casa de la amiga mía y le digo, mira, vieras que vi al tuyo, a tu novio lo vi en tal esquina, andaba vestido tal y tal. Y esa mujer casi se muere. Y me dice, ¿cómo? Le hago, sí, lo vi así, así. Me dice, es imposible. Le hago, ¿por qué? Me dice, porque se murió hace 3 meses. Tenía 3 meses de fallecido. Y entonces yo le dije, pues era él. Y me preguntaba, ¿pero cómo era? Le hago, pa. ¿Cómo estaba vestido? Pa. Alguna faja que le gustaba mucho, etcétera. Y entonces me dice, con unas botas andaba. Y le digo, ¿pero cómo se murió? Etcétera. Y ya me contó. Así que ese espíritu lo vi en carne propia. No lo toqué, pero era totalmente real. Así que, como les digo, como los veo como ellos quieren. Lo interesante también de aquí es que no, pues no había ninguna triangulación, no había una consulta. No, pero cuando tu facultad ya está un poquito más desarrollada, sí sucede eso. Para nadie es un secreto que también yo voy a casas, bueno, un grupo de personas que hacen eso de cuestiones paranormales, pues me solicitan para casas, escuelas, edificios y todo, y ellos hacen su investigación y yo voy. Así que muchos de los casos que yo he visto niños, he visto parejas, etcétera, son espíritus también que están en esos lugares, o por lo menos su energía. Hoy yo creo que termino aquí porque ya vamos con mucho tiempo, pero seguiremos. Eso sí. Entonces quedamos así. ¿Será nuestra mente mística? ¿Será nuestra mente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, déjese llevar. Pero lo más importante también es que crea. Si usted no cree, entonces no lo va a poder hacer. Es creer, es dejarse que ellos se manifiesten y hagan de uno lo que ellos quieren, por decirlo de alguna manera. Yo digo, aquí estoy, úsenme. Ok, entonces también, a veces son con sensaciones, aunque no los vean, ni los oigan, ni nada, yo lo siento, sí lo siento pasar. Siempre he dicho, a veces siento a mi madre y
paso por cualquier lugar y le digo, mami, ¿estás aquí? La siento, etcétera. Hoy es interesante porque hoy estuve pensando en un hermano de una compañera mía de colegio que se murió. Y digo yo, pero ¿por qué estoy pensando en él? Algo será. Que tal vez venga la compañera. Porque también ellos, en casos así, que yo digo, pero ¿por qué estoy pensando en este espíritu? ¿O por qué lo siento? Y tengo el nombre aquí, pero no lo voy a decir. Es que el día después o veo a su familia o me llaman o hacen una consulta. A veces sí los veo como eran, o sea, la familia tiene que confirmarme que si son o no. ¿Qué dicen? Bueno, lo que dicen son infinidad de cosas. Por ejemplo, una sola palabra o frases o ideas o recuerdos. O por ejemplo, a veces me hacen preguntas. Me acuerdo una de un señor que me estaba preguntando sobre los zapatos, que dónde estaban los zapatos, que qué habían hecho con los zapatos. Es interesante. Y esta señora me dice, es que los zapatos no lo enterramos con los zapatos, sino esos zapatos estaban nuevos, lo había comprado en Europa, esos zapatos. Y yo quise dejármelos para el hijo. Y entonces preguntaba por los zapatos. O sea, no se había ido con los zapatos, por decirlo jocosamente. Por los relojes preguntan mucho. Cosas interesantes que son muy de uno, por los anteojos, otros por los dientes, cosas así. Esa infinidad de cosas que preguntan, que yo imposiblemente, se me está viniendo a la mente otro caso, donde era que me enseñó como una ruedita con una estrella, era como una cadena, pero esa cadena era también como un tatuaje, como un tatuaje. Entonces yo le dije a la esposa, vea, es que me está enseñando esto y algo de tatuaje, ¿qué significa? Pues la señora me dice, hoy es que ese tatuaje, por cierto, lo tengo aquí en el guardado, es una cadena con una estrella, etcétera, y todos los de la familia nos tatuamos eso. Yo, me dice la esposa, los hijos, todos tenemos ese tatuaje. Es impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está diciendo, bueno, yo sé que esta cadena que era mía, etcétera, todos tienen ese tatuaje. En los dedos también me han dicho tatuaje. Así que es interesante. Yo podría durar horas, como los hago en seminarios, hablando sobre los casos. Oraciones completas, los recuerdos, desde luego que sí. Y también, por ejemplo, bueno, el ejemplo que tenía también era sobre una señora, una consulta, eso fue ella de Perú o en Chile por ahí. Y me dice la hija, bueno, estábamos en consulta, yo con la hija, cuando la mamá me dice, sábanas rosadas, sábanas rosadas. Y entonces la hija me dice, pero es que no, sábanas rosadas no. Y yo, bueno, eso es lo que oigo. Después que sacaran los espejos, algo de los espejos, después del cumpleaños, me acuerdo del cumpleaños, ves que es algo, yo no me acuerdo nunca, pero cuando voy hablando me voy acordando. Pues resulta que es que en el cuarto había mucho espejo y los habían sacado y a ella le gustaba eso. Después del cumpleaños y me describió todo el cumpleaños y es que fue sobre su último cumpleaños. Y después me dice la hija, uy sí, sábanas rosadas. Lo que resulta es que nosotros pusimos a lavar las sábanas y se destiñeron y quedaron color rosado. O sea, son cosas que gracias al universo, siempre digo, me dan los detalles importantes, precisos, para que el consultante o su familiar vaya con esa sensación feliz, esté tranquila y que sepa que, aunque sea sobrenatural, sí se puede dar comunicación con el más allá o con los otros cielos. Sin más por el momento, seguiremos sobre este tema interesante y este es un resumen de el seminario, bueno, de la primera parte del seminario, de las preguntas que me hicieron y espero que cómo se comunican con los espíritus, siempre recuerde que es como ellos quieren, pero también nosotros damos una pauta.
En ti, dentro de ti, hay un medio. ¿Y qué es un medio? Nada más un medio de comunicación entre allá y aquí. Un abrazo a todos, los quiero mucho y que, como digo siempre, el universo me los acompañe. Bye bye. Chao, chao.